Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 483. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Doy un saludo especial para cada persona que aparta de su tiempo para estar con nosotros, el hermano Dagoberto, el hermano Francisco, a Edwincito, que ya lo veo ahí también conectadito. Son de gran bendición para nosotros ustedes que apartan ese tiempo cada día para poder estar en la presencia de nuestro Señor y de nuestro gran Dios. Buenas noches también ahí a la hermana Flor, que ya la veo también ahí conectadita. Son de gran bendición. Entonces vamos a disponer nuestros corazones, nuestras mentes para poder estar en la presencia de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a dar unos minutos para que aquellas personitas que de pronto no le conocen, que no conocen el anuncio, que de pronto no están en este momento todavía agregadas al grupo, puedan ingresar al ver el link y puedan hacer parte también de este grupo de oración. Entonces, recordarle de igual manera que tenemos algunos propósitos con este grupo de oración. Básicamente, pues queremos conocer más a Cristo a través del estudio de la palabra de Dios. Queremos pues de igual modo poder avanzar en la fe, en la comunión con el Señor. Eso para nosotros también es supremamente importante en este momento. Y queremos que cada uno de ustedes en esta noche disponga su corazón, su mente, su vida para la palabra que procedemos en este momento a estudiar. Entonces váyase preparando. Recuerde que estamos haciendo una lectura en este momento de la Biblia capítulo a capítulo, ¿no? Para que usted se ubique. Si de pronto usted tiene el tiempo y no los ha escuchado todos, ahí en Facebook puede revisarlo o en mi canal de YouTube también pueden ingresar y ahí están los temas subidos para que usted los pueda escuchar. Estamos ya en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, para los que tienen sus Biblias a la mano y desean tenerlo listo antes de empezar la lectura. Primera de Samuel capítulo 13. El tema de hoy se llama la caída de un siervo. La caída de un siervo. Es un tema bastante bueno el de hoy, nos va a ayudar bastante, entonces estemos atentos a la palabra. Es importante que ustedes no se olviden que el Señor nos habla a cada uno de nosotros, ¿no? Aquí nadie es más que nadie, ¿verdad? Aunque algunos hemos avanzado un poco más en la fe, también necesitamos de la gracia del Señor todos los días, necesitamos de su perdón. Fíjese en su vida espiritual. Por ahí me decía una persona, ay, a mí me encantaría que mi esposa cambiara. Yo le dije, primero tiene que cambiar usted, primero tiene que convertirse usted, porque somos muy dados a ver la vida de los demás, pero no a ver nuestra propia vida. Lo que no quiere decir que no podamos exhortar o aconsejar o corregir a otra persona, pero siempre debemos mantener el enfoque en nuestra salvación, en nuestra vida, en nuestra comunión con el Señor. No confiarnos de lo que sabemos, como yo le decía el otro día por ahí a un grupo que tenía, hermanos, aquí no conozco a ningún misionero que esté en el África. Yo de ustedes no conozco a ningún misionero que de pronto esté en Corea del Norte, ¿cierto? Ni siquiera es uno de acá de Colombia. Y se los digo porque para que entendamos que nosotros no hemos avanzado lo que el Señor nos está pidiendo avanzar. La mayoría de nosotros ni siquiera le predicamos al vecino. Entonces yo creo, mis hermanos, sinceramente, que el Señor nos quiere hablar, pero que nosotros todos tenemos que estar atentos y en disposición para escuchar la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer la lectura, antes haciendo por supuesto una oración corta, pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos bendiga para poder entender su maravillosa palabra. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, nos ponemos a tu disposición en esta noche, Señor. Te pedimos perdón si es que te hemos fallado, Señor, en los méritos de tu Hijo Jesús. Sabemos que hallamos redención y vida eterna, Señor, perdón de nuestros pecados, Padre. Nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti. Venimos a tu trono de gracia por el poder que tú nos has dado al hacernos hijos, Señor.
Permite que en esta noche, cuando tú nos hables a través de tu palabra, nosotros estemos atentos, nosotros dejemos atrás todas las cosas, las cargas, las distracciones, Señor, y que nos concentremos en lo que tú nos quieres decir. Que tu Santo Espíritu provea para nuestra mente y nuestro corazón entendimiento, Señor, para que esta palabra sea llevada a la práctica y no quede vacía. Señor, ayúdanos para que con tu poder las vidas sean transformadas, los corazones sean cambiados, Señor, que tú proveas para nosotros salvación, Señor, que tú proveas para nosotros perdón, mi Dios, que tú proveas milagros si es que esa es tu voluntad para respaldarnos. Amado Dios, ponemos en tus manos este grupo de oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos entonces con la lectura de Samuel capítulo 13, el primer libro. Dice así: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. El resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Gibeá, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir del territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en el que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pero tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Saúl pasó revista de los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán junto con sus soldados se quedaron en Gibeá de Benjamín, mientras que los filisteos seguían acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa que asaltó, dividida a 3 grupos. Uno de ellos avanzó por el camino de Ofra hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Jorón y el tercero por la frontera del valle de Sebollín, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas. Recordemos que en ese tiempo los israelitas que estaban ya en territorio, en tierra prometida, al haber dejado que las poblaciones cananeas siguieran con vida, ahora
eran esclavos de las poblaciones cananeas, por eso ni siquiera podían hacer espadas para defenderse. Versículo 20, por tanto todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los azadones, las hachas y las hoces. Por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata y 4 gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Mis hermanos, hemos terminado la lectura del primer libro de Samuel en el capítulo 13. Vamos a ver de qué se trata este capítulo para entenderlo un poquito mejor, así que le pido que esté muy atento, que no se distraiga con ninguna otra cosa, porque como le digo, la idea es que podamos nosotros ir creando en nuestra mente un callo, por así decirlo, un músculo de la fe, es decir, que tengamos mucho más claro de qué se trata la salvación, cómo podemos actuar en un momento determinado de nuestra vida cristiana. Recordemos que Saúl había sido elegido, ungido y respaldado por Dios como rey de Israel. Eso lo tenemos claro. En ese contexto es que Saúl está liberando de una zona en especial de Israel que estaba siendo subyugada por los filisteos. Estos filisteos habían declarado la guerra con un ejército muy superior al de Israel. Tanto así que los israelitas en el fragor de la batalla, cuando ya iba a empezar la batalla, comienzan a huir y en medio de esa situación Saúl se desespera y toma una mala decisión. Por eso Samuel le profetiza que el reino del Señor le sería quitado por causa de su imprudencia, la imprudencia de Saúl. Por eso es que en nuestro tema de hoy, la caída de un siervo, veremos 3 acciones que acompañan la caída de un siervo. Siempre que una persona cae, mis hermanos, siempre el Señor da avisos, da indicativos y señales de que esa persona va a caer. Entonces, este texto es para que estemos atentos porque estos indicativos serán fundamentales en nuestro desarrollo como cristianos. Cualquiera de nosotros podría estar a punto de caer y no darse cuenta. ¿Por qué? Por no tener en cuenta estas señales. Entonces vamos a ver esas 3 señales, esas 3 acciones que acompañan a la caída de un siervo, en este caso de Saúl. Lo primero que vemos es la impaciencia. La impaciencia. Cuando un siervo del Señor va a caer, entonces vemos la impaciencia de ese personaje. Dice los versículos 6 al 9. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército lo acompañaba, temblando de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba, o sea, Samuel no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráigame el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Cuál es la primera señal que acompaña la caída de un siervo? La impaciencia. No se le vaya a olvidar, porque lo que estamos viendo acá es que Saúl se impacientó y en su impaciencia cometió una imprudencia grave. Entonces los israelitas estaban en aprietos porque Saúl había desafiado a los filisteos sin consultar al Señor. Mire dónde nacen las cosas. Saúl había sido coronado como rey, pero al principio parecía ser un hombre fiel a Dios. Un hombre que le consultaba al Señor, que le pedía ayuda, que el Espíritu Santo estaba con él. Pero apenas si obtiene el poder y este hombre comienza a desviarse. Entonces lo primero que vemos es que desafía al ejército filisteo, pero no le consulta a Dios. Tampoco toma en cuenta el número de soldados de los filisteos. Es más, el texto dice que Saúl redujo su ejército. En lugar de ir y mirar cuántos soldados tenía el ejército filisteo, lo que hizo fue reducir su ejército de 330,000 soldados, que habíamos visto en capítulos anteriores, a 3,000 soldados según este capítulo. Por eso cuando ellos estaban en la batalla, se dan cuenta que los filisteos no se podían ni contar. Dice que era como las arenas del mar el ejército de los filisteos. O sea que la derrota para Israel era segura. Y solo Dios podía darles la victoria. Por eso es que Saúl, cuando ve esta situación, lo que decide es esconderse
y esperar. Acá es donde es muy importante, mis hermanos, que nosotros estemos atentos porque lo que yo les explico acá es un poco difícil de entender. Por ejemplo, ¿por qué debía esperar Saúl 7 días? Porque en el capítulo 10, Samuel, el profeta, le había dicho eso a Saúl. Saúl, usted va a descender a esta población, la vamos a atacar, pero cuando usted llegue, no los ataque. Espéreme ahí 7 días. Pero Saúl, ¿qué hizo? Se apresuró. Y ahora tenía que tener paciencia, pero Saúl no soportó. ¿Qué hizo Saúl? Cogió los sacrificios y los ofreció. Estos sacrificios se ofrecían normalmente cuando ellos iban a ir a la batalla, cuando ellos iban a pedir perdón al Señor, cuando le iban a dar gracias. En este caso, el trabajo de Saúl no era ese. Él no podía ofrecer sacrificios al Señor porque ese trabajo solo era de los profetas y de los sacerdotes. Es más, mis hermanos, la conducta de Saúl debió causar que él muriera ahí en ese momento, pero el Señor tuvo misericordia. Entonces, esto ya nos lleva a entender que el primer paso para caer, ¿cuál es? La impaciencia. La impaciencia fue el primer paso para que Saúl comenzara su estrepitosa caída. Y precisamente, mis hermanos, nosotros vivimos en la cultura del ya. ¿Sí sabía eso? Nosotros vivimos en la cultura de yo quiero todo ya, al instante. Las mujeres quieren tener hijos sin casarse. Los hombres quieren triunfar en la vida, pero sin esforzarse. Entonces buscan atajos, pagan coimas, buscan padrinos, hacen hasta brujería con tal de tener poder y éxito en la vida. Y en la iglesia no es tan diferente. La iglesia quiere servir al Señor, pero no quieren prepararse, no quieren obedecer, no se quieren sacrificar, creen que con decretos de otro hombre que supuestamente es profeta y le dice a uno, usted va a predicar en todas las naciones y entonces ya por eso yo le puedo servir al Señor. Bueno, así pensó Saúl. Algo que me pareció interesante, al pensar en este tema y sobre todo en este punto, es que la Biblia nos habla muy poco de la vida de Cristo en su juventud. Usted sí, de pronto si ha leído la Biblia, acá hay personas que ya la conocen un poco más, otras tal vez no. Pero si usted analiza los evangelios, hablan muy poco de la juventud de Cristo. Incluso solamente hay realmente un texto que nos habla de que él en algún momento se acercó a la sinagoga y leyó una parte de Isaías, ¿verdad? Pero no habla más. Lo que sí describe la Biblia es a Jesús después de los 30 hasta sus 33 años. Y eso nos lleva a pensar y a entender que antes de que Jesucristo apareciera públicamente, nuestro Señor Jesús se preparó con paciencia. O sea, él no salió a lo loco. Él se preparó con paciencia para la obra que el Padre le había encomendado, mis hermanos. O sea que el Señor es un ejemplo de paciencia para nosotros. Mire lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Versículo 23. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. De ahí hacia abajo comienza toda la genealogía de nuestro Señor. Pero lo que quiero que se den cuenta es que Saúl tenía la misma edad de nuestro Señor. No sé si usted se fijó en el primer capítulo, pero dice eso. Tenía la misma edad de nuestro Señor al comenzar su ministerio. Pero la diferencia es que nuestro Señor Jesús no fue impaciente. Él siempre consultó al Padre. Él siempre hizo las cosas como correspondían. Entonces lo que el Señor nos está mostrando aquí es que nosotros no podemos ser impacientes si decimos que somos hijos de Dios y que pertenecemos a nuestro Rey Jesucristo. Porque, mis hermanos, en esta vida van a venir los ataques del mundo, van a venir las pruebas, vamos a vivir derrotas como la que estaba viviendo Saúl. Pero nosotros no podemos dejar que la impaciencia nos domine, porque nos va a llevar a tomar decisiones erradas como la que tomó Saúl, que ya la vamos a ver más adelante. Lo que debemos hacer en situaciones donde estemos impacientados es orar a Dios. Es orar a Dios, porque eso fue precisamente lo que Saúl no hizo. Saúl no consultó al Señor.
Saúl se fue e hizo lo que él creía que debía hacer. Y esto es muy en serio, mis hermanos, esto no es relleno. Debemos aprender a consultar al Señor cada una de las acciones y de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Número 2, porque hermanos, si usted no lo hace, pues su caída está cerca. Y yo no sé si usted quiera caer. Hemos visto esta primera acción que acompaña la caída de un siervo del Señor. Primero, la impaciencia. Segundo, las excusas. Las excusas también llevan a una persona a caer. Y vamos a verlo en los versículos 10 al 12. Dice así: en el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Hágame usted el favor, mis hermanos. ¿Ustedes entienden lo que está pasando ahí? O sea que Saúl, si hubiese tenido un poquitico, solo un poquitico de paciencia, no hubiese pasado nada. Porque ahí dice, en el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Samuel era el que tenía que ofrecer el sacrificio. Y llegó ahí cuando él estaba terminando de hacerlo. O sea, solo tenía que esperar un poquito más. Dice, sigue diciendo, Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Mismas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el sacrificio. Tan fresco, Saúl, ¿cierto? Como si se tratara de vender guayabas en el parque. Mis amigos, yo creo que debemos darnos cuenta que Saúl solo tenía que esperar un poquito más. Pero ahí no terminó la situación, sino que analicemos la reacción de Saúl, típica de quienes no conocen a Dios. Y hablo de cristianos. Hay muchos cristianos que no conocen a Dios y por eso actúan así. Cuando Samuel le pregunta, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó, Saúl? ¿Usted por qué hizo eso? ¿Acaso Saúl aceptó el pecado tan grave que había cometido? Es que era grave, mis hermanos. Cualquiera que ofrecía sacrificios sin estar autorizado debía morir. Le repito, Saúl debía estar muerto. Pero el Señor en su misericordia le permitió seguir con vida, a ver si se arrepentía. ¿Qué hizo Saúl? Lo que hace Saúl es excusarse. Esa palabra debemos nosotros empezar a quitarla. Pero no la palabra como tal, sino la acción de la excusa. Que cuando cometemos un error, siempre tenemos un justificante. Entonces, ¿Saúl qué hace? No, es que yo vi que eran muchos soldados filisteos. No, es que como usted no llegaba, Samuel, y es que yo tenía miedo. Pero mire la peor de las excusas. De pronto esta la tengamos nosotros. Versículo 12. Como ni siquiera he implorado ayuda al Señor. Esa fue la tapa, mis hermanos. Es que, y esto es para transmitirlo a nosotros, porque cuando estemos en dificultades, cualquiera sea la situación, nuestra primera opción es pedir ayuda a Cristo. Esa no debe ser la última opción. Algunos llegan y dicen, no, pues yo ya hablé con el alcalde, y yo ya hablé con tal persona, y ya pedí tal subsidio, ahora sí voy a orar al Señor. No, la primera opción es nuestro Señor. Si usted lee el texto se va a dar cuenta que Saúl dejó de último al Señor y ni siquiera le he implorado ayuda al Señor. Si Saúl hubiese implorado al Señor, él no le había negado la ayuda, porque es que Dios lo había elegido, lo había ungido y lo había respaldado. ¿Saben qué pasó en el corazón de Saúl? Él había empezado a depender de sí mismo, y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Dependemos de nuestra inteligencia, de nuestra fuerza, de que somos muy sagaces. Y cuando eso hacemos, el Espíritu Santo nos abandona. A este ya no necesita ayuda. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Es que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Hermanos, cuando seamos exhortados, no busquemos excusas. Aceptemos el error y corramos a Cristo. Recuerden, yo no preparo, digamos, a propósito de estos temas. Estos temas salen de textos que están hechos de manera simultánea capítulo a capítulo. Cuando el Señor nos trae un texto así, es porque está haciendo una advertencia probablemente a personas que van a caer, que están a punto de caer, y el Señor les quiere avisar. Les está diciendo, mire, cuidado con su impaciencia, porque en medio de esas situaciones que usted vive, en las cuales usted se impacienta, insulta, dice, grita y hace cosas que no debe,
van a venir consecuencias. Y si cuando vengan esas consecuencias usted no reconoce los errores, sino que se excusa, usted va a caer. Es lo que el Señor nos está diciendo y nos está hablando a nosotros. Romanos 12, capítulo 11 dice, nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Versículo 12. Alégrense en la esperanza. Eso quiere decir, alégrense en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Cómo? Muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Ser pacientes, porque vamos a sufrir, perseverar en la oración y no dar excusas. Ya vimos ahí, en este momento, básicamente estas dos situaciones que pueden acompañar la caída de un siervo, la impaciencia y las excusas. Por último, la necedad. La necedad es otra de las características muy comunes en una persona que va a caer. Entonces es la típica persona que no acepta consejo, que dice que él mismo tiene la solución. Dice el versículo 13, te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Adiós al rey Saúl. Acá hay una diferencia, mis hermanos, entre una persona, escúcheme bien, acá debemos partir esta predicación acá. ¿Por qué? Porque acá hay una diferencia entre una persona que saca excusas cuando se le está confrontando su pecado, pero que en medio de la conversación y con la ayuda del Espíritu Santo es convencido de que ha errado y entiende que necesita arrepentirse. Es decir, de pronto a usted le pasa algo, comete una falla, un pecado, y alguien se acerca para decirle, hermano, eso que usted hizo está mal. No, pero es que la verdad yo no pensé que me fuera a pasar eso. Entonces, excusas. Pero la persona le sigue predicando, pero es que mire, usted ofendió a Dios. El Evangelio dice esto y esto y esto. Y entonces de pronto el Espíritu lo toma a usted y lo convence del pecado. Y usted dice, no, sí, fallé. Yo necesito arrepentirme. Pero ojo, mis hermanos, si la persona, aparte de justificar su conducta, de excusarse, es necio y ante las pruebas niega que ha fallado y no reconoce que necesita corregirse, esa persona está a las puertas del castigo de Dios. ¿Me lo invento? No, lo acabé de leer del texto. Eso fue lo que le pasó a Samuel, a Saúl. Saúl no solamente dio excusas, sino que cuando Samuel le dijo las cosas, no vemos por ningún lado arrepentimiento de Saúl. Lo que vemos que es necedad. Esa necedad llevó a que Samuel le decretara un juicio de destitución. Ya no sería más el rey de Israel. Y mis amigos, yo creo que este capítulo es una advertencia para nosotros, para que cuando tengamos impaciencia nos acordemos de Saúl. Ese fue el primer paso para caer. Y si alguien se acerca para decirnos, oiga, cálmese, es que usted está como gritando mucho. Oiga, cálmese, es que yo veo que usted como que se le salen groserías cuando se aira. Oiga, cálmese, esa no es la manera de tratar sus hijos. Oiga, cálmese, no sea tan chismoso. Que nosotros no respondamos, no, a mí no me diga eso, yo voy a solucionar de esta o de esta manera. No, lo que nosotros debemos aprender es a aceptar nuestros errores. Dice Romanos 1, y con esto finalizamos y pasamos a orar, pero este texto nos va a ayudar mucho a ampliar este tema, que es un tema recurrente, repetitivo de parte del Señor para con nosotros, pero el Señor tendrá sus razones, ¿verdad que sí? Romanos 1, 21, 22 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Escuchen eso. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Yo quiero leerlo de nuevo y ahí les doy una corta explicación, pero por favor póngale atención a ese texto. Romanos 1, 21 al 22. Es cierto,
ellos conocieron a Dios. O sea, está diciendo el Señor, y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hay personas que es cierto que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios manda, sino que después de conocerlo, entonces quisieron adorarlo como a ellos les parecía. Y por eso dice, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. O sea, ideas de cómo podemos adorar al Señor. Como Saúl. Como resultado, ¿qué pasó? La mente quedó en oscuridad y confusión, la de Saúl. La de nosotros también puede quedar así. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Es por eso que muchos dicen frases como, por ejemplo, Señor, dame salud, que lo demás lo resuelvo yo. Eso es una falacia del infierno. Esas son las ideas necias de este mundo, como las de Saúl, que no entienden que sin Cristo nada podemos hacer. Nada, mis hermanos. Nada. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Era como que él estaba diciendo, Señor, tú dame un ejército y tranquilo, tú vete al cielo que yo aquí resuelvo. No. No, eso lo llevó a alejarse de Dios. Eso lo llevó a que empezara a caer. Y es lo que nos puede pasar a nosotros. Por empezar a creer que nosotros podemos tomar decisiones sin tomar en cuenta al Señor. Entonces, mis hermanos, hemos visto claramente que cuando una persona va a caer, esa persona va a empezar a presentar síntomas de impaciencia. Entonces, si usted ve a alguien que es cristiano y que es muy impaciente, uy, pero no me llegó el subsidio, uy, pero es que no me sale el trabajo, uy, pero es que nada que me sano, uy, pero es que... Y comienza a impacientarse y a decir que va a hacer muchas cosas, tengan mucho cuidado. La impaciencia puede ser el camino a la destrucción. Y si esa persona cuando es exhortada lo único que hace es sacar excusas, hermano, esa persona va camino a la destrucción. Por eso nosotros podemos verlo tanto para nosotros como para alguien que le esté pasando y decirle, cuidado, usted puede ir camino a caer, usted puede ir camino a la destrucción. No sea necio, no sea necia. Escúcheme, no lo hago por su mal, lo hago porque le amo en la fe. Y yo creo que eso es algo que agrada al Señor. Oremos a Dios. Bendito y amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad que tú nos das de transmitir tu maravillosa palabra a este grupo de personas, Señor, que se conectan cada día, Señor. Gracias, Señor, por las vidas de estas personas. Gracias, Señor, por el tiempo que ellos dedican a estar atentos a este grupo de oración. Te pido que los bendigas, te pido que les ayudes, Señor, te pido que les des sabiduría, Padre, para entender esta palabra con humildad y para comprender que tú nos quieres ayudar, Señor, que tú nos quieres advertir, Padre, porque sabemos que tu palabra está para que nosotros seamos guiados en el camino al cielo, Señor. Cada uno de estos textos son una experiencia para la vida cristiana, son un consejo para que nosotros erremos lo menos posible. Ayúdanos, Señor, para entenderlos y llevarlos a la práctica. Padre, te pido perdón por cada vez que nosotros hemos caído y no nos fijamos que antes de caer fue la impaciencia la que nos llevó a tomar malas decisiones, y que cuando alguien intentó corregirnos, Señor, fueron las excusas de parte nuestro las que vinieron y causaron que nosotros nos encegueciéramos, Señor. Es nuestra necedad la que lleva a que nuestra mente se oscurezca y se confunda, inventando ideas necias de Dios, y como resultado terminemos cayendo, Señor. Ayúdanos, Dios, para entender estas verdades. Permítenos ser pacientes, Señor. Permítenos ser sinceros contigo, Padre. Entender que tenemos un corazón malo, Señor. Un corazón que tú has cambiado, pero que aún en nuestra naturaleza pecaminosa tenemos desvíos, Señor. Y necesitamos de tu Espíritu Santo para ser guiados, Señor, para hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos para permanecer y prevalecer en la fe. Ayúdanos para avanzar cada día más, Señor.
Bendice a cada una de las personas que escuchó esta palabra y ayúdales a avanzar en su vida espiritual. Permite que ellos puedan enamorarse un poco más de tu palabra, Señor, que ellos puedan tener un anhelo diario por estar contigo, Señor, orando, hablando contigo, expresando nuestras culpas, pidiéndote ayuda en nuestras situaciones, consultando, Señor, algo que es muy importante para nosotros, Señor. Ayúdanos a consultar siempre en cada decisión que tomemos, Señor. Ayúdanos a consultar siempre. Respáldanos, mi Dios amado, y ayúdanos a vivir la vida que tú quieres. Ayúdanos, Señor, para que nosotros seamos un ejemplo y una luz para las demás personas, que puedan ver en nosotros que no solamente queremos predicar el Evangelio, sino que vivimos el Evangelio. Padre, ayúdanos a avanzar, te lo pedimos, que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, esté sobre nosotros y nos permita avanzar y nos permita ver proezas maravillosas, conversiones excelentes, Señor, personas que se vuelven de su pecado y empiezan a mirarte a ti con agrado, con anhelo, Señor, con amor, con gracia, con humillación, Señor. Permítenos ver conversiones, Señor. Permítenos ver salvación, amado Dios. Permítenos ver milagros, Señor, si es tu voluntad. Que aquellos que ruegan y claman por la sanación de algún familiar sean escuchados, Señor. Que sean escuchados, mi Dios. Que tú obres como tú lo quieras hacer. Todo lo que tú haces es perfecto y es bueno, Señor, y es lo mejor que se podría hacer en cada situación. Te pido, Señor, que no nos abandones, que no quites el control de nuestra vida, que tú nos lleves, Señor, a buen puerto, que podamos, Señor, llegar a esa nueva Jerusalén, Señor, que cuando la iglesia descienda nosotros estemos entre ellos. Padre, ayúdanos a ver ese día, Señor, en la eternidad, Padre, que nosotros estemos orando, dispuestos y despiertos, esperando la bendita esperanza de tu venida, y que si nos llevas, Señor, un día sabemos seremos levantados de entre las tumbas. Señor Padre amado, gracias por la oración que nos permitiste hacer hoy. Sigo clamando por mi país, por toda la maldad, Señor, por todas las cosas que vemos. Ayúdanos para que nosotros podamos orar por nuestra nación, por nuestro presidente, por los gobernantes, Señor, por los predicadores, Padre amado, para que ellos se levanten a proclamar tu palabra, no sus sueños, no sus visiones, no sus deseos, Señor, sino tu poderosa palabra, Señor, más cortante que una espada de dos filos. Padre, te pido que hagas tu preciosa voluntad en aquellos que proclaman tu evangelio. Señor, te pido por los cultos de mañana en la iglesia. Señor, amado y Dios poderoso, provee unción para mí, Pastor Ángelo, para los líderes que predicarán con él, Señor. Bendícelos, úngelos, Señor. Permite que en medio de los cultos podamos ver conversiones, personas que nos escriban y nos digan qué debo hacer para ser salvo, qué debo hacer para nacer de nuevo. Yo quiero conocer a Cristo, necesito arrepentirme. Señor, que las personas que escuchen las predicaciones tengan esas palabras sinceras de corazón, no tanto personas que digan, ay, qué linda predicación. No, Señor, queremos personas que tengan reacciones a tu evangelio, de querer anhelar tu presencia, de querer anhelar tu perdón, de quererse arrepentir y buscarte de corazón. Padre, haz por favor tu obra por medio del Espíritu Santo, por medio de la gracia de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a ver tu gloria en medio de los cultos, Señor. Respalda a cada predicador, incluso en las iglesias locales y a nivel mundial, donde mañana, Señor, se proclamará tu palabra. Señor, algunos teólogos dicen que tal vez es el día de mayor idolatría en el mundo, porque mucha gente va a adorar a un Dios que no conocen, a un Dios que ellos mismos se han diseñado. Te pido que eso cambie, Señor, que las personas conozcan al único Dios poderoso y verdadero, Señor, que puedan entender que en ese lugar se va a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendícenos mañana, Señor, permítenos descansar esta noche y mañana levantarnos con toda disposición para adorarte, para proclamarte, para bendecirte, Señor, para rogarte que nos uses, Señor, y que nos permitas vivir para la gloria de tu santo nombre. Gracias por esta oración, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén
y amén. Mis hermanos, muchas gracias.